¿Alguna vez has orado y no has recibido respuesta de Dios? ¿Cuántos han orado y a pesar que han orado, llorado muchas veces y no han visto que Dios hable? Creo que a todos nos pasa. Alguna vez en la vida a todos nos pasa, porque no es algo que solo nos pasa a nosotros. En la palabra del Señor vemos a hombres y mujeres de Dios que pasaron esos momentos. No porque eran hombres de Dios o mujeres de Dios vivieron que siempre escuchaban la voz de Dios. Hubo momentos que ellos clamaban a Dios, lloraban a Dios, pero había un silencio de Dios. Había ese lloro, ese crujir. Muchas veces las personas lloraban, los hombres de Dios lloraban, diciendo: Dios, ¿dónde estás? Pero a pesar de que lloraban, Dios no decía sí ni no. Dios no respondía. Hay momentos en la vida que pasamos momentos que clamamos a Dios y Dios responde. Dios tal vez dice: sí, voy a hacerlo, y tú te alegras. Hay momentos en la vida que Dios te dice no, y tú dices: bueno, Dios dijo que no, voy a esperar. Son momentos que pasan, pero el momento más difícil que pasa en nuestra vida es cuando Dios no dice nada. Es más bonito cuando dice sí, y cuando dice no, pues no es bonito, pero tampoco es feo. Pero cuando no responde, es el momento más difícil de nuestra vida. No sé si te ha pasado alguna vez o lo estés pasando, pero a todos en la vida nos pasa alguna vez. Vemos a David, el cantor de Israel, el rey, el profeta, ese hombre que danzaba, alababa a Dios, ese hombre que tenía el corazón, dice la palabra, conforme a Dios. Pasó este momento difícil. En un momento que él estaba pasando, que estaba siendo perseguido por Saúl, que estaba haciendo una vez, hasta tuvo que hacerse pasar como un loco porque no veía la respuesta de Dios. Él creía en Dios, le hablaba a Dios, pero Dios no respondía. Entonces viene él y empieza a llorar y dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a responder? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Él hace la pregunta a Dios, que si Dios ya cuándo le va a responder, o si es que ya no le va a responder. Es el momento más difícil que pasamos en nuestra vida, cuando Dios nos responde. Si no le ha pasado a usted, gloria a Dios, pero a todos nos pasa alguna vez en la vida. A mí me ha pasado, le pasó a los hombres de Dios, no solo a David, a todos. Llegaban momentos que más necesitaban de Dios, era cuando Dios no respondía. Pero que Dios no responda no significa que no esté Dios contigo. Que no responda no significa que Dios se olvidó de ti. Que no responda no significa que tú estés pecando. Muchas veces cuando Dios no responde es cuando más estás en santidad. No es porque, pero ¿qué pasa? Cuando Dios no responde, nos preocupamos. Muchos hombres han dejado de servir a Dios, no porque hayan pecado. Muchos hombres y mujeres han dejado de servir a Dios porque no han visto respuesta de Dios. A pesar que son fieles, pero Dios no ven la respuesta de Dios. Y es donde nos duele más. Pasamos de un momento difícil. ¿Dónde está Dios? ¿Cuánto le he servido? Le he sido fiel y no veo la respuesta de Dios. Pero siempre, cuando le eres fiel a Dios, cuando caminas con Dios y no ves respuesta, es porque ese silencio tiene un propósito. Ese silencio es con un propósito. Nunca el silencio de Dios es porque te olvidó. Nunca el silencio de Dios es porque se ha olvidado de ti. Nunca el silencio de Dios es porque tú has pecado. El silencio de Dios es porque te está preparando para algo grande. Te está preparando para algo que quiere hacer contigo. Te está preparando para algo mejor. Por eso es el momento difícil. Es el momento donde lloramos muchas veces. El momento que a veces claman más, lloran más, anhelan más de Dios. El momento que menos responde Dios. Y es donde ponemos a llorar más aún. Decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué no contestas? Nos pasa a todos. Como les digo, me ha pasado a mí y a todos nos pasa alguna vez en la vida. Pero es cuando Dios está formando en nosotros algo nuevo. Cuando está haciendo algo diferente. Siempre pongo como ejemplo, por ejemplo en la escuela secular, cuando tú vas a pasar de grado, ¿qué pasa? Te ponen un examen.
te pone un examen y es el momento que el maestro dice: nadie hable. No habla ni él, solo te observa. Está observando cuando tú estás haciendo el examen. Y si pasaste el examen, pues pasaste y subiste el grado. Así con el Señor. El silencio es el momento de la prueba, el momento donde está haciendo el examen para ver si ya puede llevarte a lo que Él dijo para tu vida. Si ya puede llevarte a contestar esa oración, esa petición, ese milagro que tú siempre has pedido. El silencio de Dios no es para muerte, es para vida. Dios siempre hace silencio, pero es para algo más grande, no es para algo más pequeño. El silencio de Dios es algo, como decía, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. En la Biblia pasó muchas veces cuando David dijo: ¿hasta cuándo, Señor? David, y todos conocemos, David fue un hombre de Dios. Un hombre que Dios lo respaldaba en todo. Ni un momento lo dejaba. Siempre había respaldo. Pero hubo un momento, si has leído la palabra del Señor, que dice la palabra que estaba cansado. Él estaba cansado. No veía la mano de Dios. No oía la voz de Dios. Estaba cansado de que lo persiguiera Saúl, el rey. Lo quería matar y no hallaba qué hacer. Se cansó. Dice la palabra del Señor que se hizo pasar como loco. Se fue a la nación del enemigo, del mismo que él había atacado. Se fue haciéndose pasar como loco. ¿Por qué? Porque ya no veía respuesta de Dios. Pero no era que Dios no estuviera con él. Dios estaba preparándolo para el reino que él iba a dar. Dios estaba preparando en ese momento a David para esa promesa que le había dado aquel día cuando él cuidaba ovejas. Cuando le dijo: serás el próximo rey de Israel. Esa palabra se iba a cumplir aunque no hubiera respuesta de Dios. Esa palabra se iba a cumplir aunque él no viera la mano de Dios. Así que si Dios dijo una palabra en tu vida, aunque no veas respuesta, aunque veas silencio de Dios, simplemente sigue creyendo que Dios dijo y Dios lo va a hacer. Que Dios, cuando dice algo, Dios lo cumple. Él nunca deja de cumplir su palabra. En el momento difícil es lo más duro que puede haber. Sentir el silencio de Dios no te hace más débil. Somos humanos. Nos duele. Que no nos hable Dios, nos duele. Sí, porque es bonito cuando Dios viene y te habla y dice: wow, Dios me habló. Qué bonito, ¿verdad? Le pides algo a Dios y Dios te responde. Qué bonito. Vienes y le pides algo y dice Dios: hoy no es el momento. Te respondió al menos. Pues te quedas conforme. Entonces Dios dijo, pero voy a esperar otro momento. Pero cuando Dios no responde, ahí sí duele. Es un momento que duele, pues dice: Dios no responde, y entran las dudas en nuestra vida. ¿Será que le he fallado a Dios? ¿Será que estoy haciendo lo malo delante de Dios, por eso Dios se olvidó de mí? ¿Será que estoy caminando mal o le he hecho mal a alguien? Empiezan las dudas en nosotros. ¿O será que Dios no es Dios? Hasta eso puede llegar a pasar. Llegan las dudas en nosotros porque es el momento más difícil, el silencio de Dios. El silencio de Dios es lo más difícil que puede haber en nuestra vida. Como humanos lo sentimos. Pero es el momento cuando Dios nos está preparando. Es el momento cuando Dios está haciendo algo en nuestra vida. Y el silencio de Dios muchas veces viene en el momento que más lo necesitas. En el momento de dolor es cuando más lo necesitas, cuando sientes más el dolor. Si no recuerdas Job en medio del dolor, Dios no le habló. Job, un hombre de Dios, que la palabra dice que él fue un hombre justo, que no había nadie como él en la tierra. Mismo Dios retó a Satanás para que probara que no había nadie como Job. Pero viene, ¿qué pasa? Job pierde su familia, pierde su riqueza, pierde su casa, pierde todo. Pierde hasta la salud. Perdió todo. Y en ese momento, ese lapso que iba pasando y perdiendo todo, Dios no le hablaba. Era el momento más difícil del hombre más justo de la tierra en ese tiempo. Y Dios no le hablaba.